Oliver Cromwell, un nombre grabado en los anales de la historia inglesa, sigue siendo una figura de inmensa complejidad y controversia. Su legado ha sido objeto de debate durante siglos, y su impacto en la historia de Inglaterra es innegable. Nacido en una familia de la nobleza en 1599, la vida temprana de Cromwell ofreció pocos indicios del papel fundamental que desempeñaría en la configuración del destino de una nación. Su infancia y juventud transcurrieron en un entorno relativamente tranquilo, lejos de las turbulencias que marcarían su vida adulta. Era un puritano devoto, una convicción religiosa que influiría profundamente en sus decisiones políticas y militares. La fe puritana de Cromwell no solo moldeó su carácter, sino que también guió sus acciones y decisiones a lo largo de su vida. Su ascenso a la prominencia comenzó en medio de las crecientes tensiones entre el rey Carlos I y el Parlamento. Estas tensiones no solo eran políticas, sino también religiosas, ya que el rey intentaba imponer su autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Este periodo de agitación sentó las bases para la Guerra Civil Inglesa, un conflicto que transformaría Inglaterra y impulsaría a Cromwell a la vanguardia del poder. La Guerra Civil no solo fue una lucha por el control político, sino también una batalla por el alma de la nación. La participación inicial de Cromwell en la política fue como miembro del Parlamento, representando a Huntingdon en 1628 y a Cambridge en el Parlamento Corto de 1640. Su entrada en la política fue modesta, pero su impacto sería profundo. Sus discursos, marcados por su apasionada defensa de los valores puritanos y los derechos parlamentarios, rápidamente llamaron la atención. Su habilidad para articular sus creencias y su visión para Inglaterra lo convirtieron en una figura destacada en el Parlamento. Fue un crítico acérrimo de las percibidas tendencias absolutistas del rey y sus intentos de imponer la uniformidad religiosa. Cromwell veía estas acciones como una amenaza directa a las libertades que él y muchos otros valoraban profundamente. A medida que el clima político se deterioraba, Cromwell emergió como una voz líder de la oposición, abogando por un mayor control parlamentario y libertad religiosa. Su liderazgo en estos momentos críticos fue crucial para la causa parlamentaria. Sus convicciones inquebrantables y su poderosa oratoria resonaron con muchos que se sentían privados de sus derechos por las políticas del rey. La capacidad de Cromwell para conectar con la gente común y expresar sus preocupaciones fue una de sus mayores fortalezas. A medida que las tensiones se intensificaron en un conflicto armado, los talentos militares de Cromwell salieron a la luz. Su habilidad para liderar y su comprensión de la estrategia militar lo hicieron indispensable para el esfuerzo de guerra parlamentario. Demostró ser un líder hábil e inspirador, ascendiendo rápidamente en las filas del ejército parlamentario. Su capacidad para inspirar a sus hombres y su dedicación a la causa fueron evidentes en cada batalla. Su profunda fe religiosa imbuyó a sus soldados con un sentido de propósito y disciplina. Cromwell creía firmemente que estaban luchando por una causa justa y divina, y esta creencia se reflejaba en la moral y la determinación de sus tropas. Cromwell creía que estaba luchando la batalla de Dios y esta convicción infundió en sus tropas un espíritu de lucha formidable. La fe y la determinación de sus soldados fueron factores clave en sus numerosas victorias. Su capacidad para organizar y motivar a sus hombres junto con su brillantez táctica lo convirtieron en una fuerza formidable en el campo de batalla. Cromwell no solo era un líder carismático, sino también un estratega militar excepcional. El liderazgo de Cromwell fue fundamental en la formación del nuevo ejército modelo, una fuerza de combate profesional y altamente disciplinada que finalmente resultaría decisiva en la guerra civil. Este ejército revolucionario cambió la forma en que se libraban las guerras en Inglaterra. Su énfasis en la meritocracia, promoviendo soldados en función de la capacidad en lugar de la posición social, transformó al ejército parlamentario en una máquina de combate poderosa y eficaz. Este enfoque innovador aseguró que los más capaces lideraran, independientemente de su origen. Este enfoque revolucionario de la organización militar, junto con el compromiso inquebrantable de Cromwell con la causa parlamentaria, sentó las bases para sus futuros triunfos. La combinación de disciplina, fe y liderazgo fue la clave de su éxito. Su ascenso de la relativa oscuridad a comandante militar presagiaba los cambios dramáticos que barrerían Inglaterra. La historia de Cromwell es un testimonio de cómo la convicción, la fe y el liderazgo pueden cambiar el curso de una nación.
La Guerra Civil Inglesa, un periodo de intenso conflicto y agitación, tuvo sus raíces en una larga lucha de poder entre la monarquía y el Parlamento. Este conflicto no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de años de tensiones acumuladas y desacuerdos profundos. Carlos I, un firme creyente en el derecho divino de los reyes, buscó afirmar su autoridad sobre el Parlamento, lo que llevó a una serie de enfrentamientos sobre impuestos, políticas religiosas y prerrogativas reales. Su insistencia en gobernar sin consultar al Parlamento exacerbó las tensiones. Los intentos del rey de imponer la uniformidad religiosa, en particular su apoyo al arzobispo de Canterbury, William Laud, alienaron a muchos puritanos y otros grupos disidentes. Estos grupos veían las reformas como un intento de regresar al catolicismo, lo que aumentó su descontento. Estas tensiones religiosas exacerbaron aún más las divisiones políticas existentes dentro de la sociedad inglesa. La religión y la política se entrelazaron, creando un ambiente de desconfianza y conflicto. El Parlamento, que representaba los intereses de la nobleza terrateniente y las clases mercantiles, se resistió a los intentos del rey de restringir su poder. Los miembros del Parlamento estaban decididos a proteger sus derechos y privilegios. La petición de derecho aprobada por el Parlamento en 1628 buscaba limitar la autoridad del rey en áreas como los impuestos y el encarcelamiento sin el debido proceso. Este documento fue un intento claro de frenar el poder monárquico. Sin embargo, las acciones posteriores de Carlos I, incluida la disolución del Parlamento y sus intentos de gobernar sin él, inflamaron aún más las tensiones. Su decisión de gobernar solo durante 11 años, conocido como el período de la tiranía personal, fue especialmente controvertida. La dependencia del rey de fuentes de ingresos extraparlamentarias y su percibido desprecio por el Estado de Derecho alimentaron un creciente resentimiento entre muchos ingleses. La imposición de impuestos sin el consentimiento del Parlamento fue vista como una violación de los derechos tradicionales. El estallido de la rebelión en Escocia en 1639, conocido como las Guerras de los Obispos, debilitó aún más la posición del rey. Los escoceses, ferozmente opuestos a los intentos de Carlos I de imponer reformas religiosas, se levantaron en armas. Esta rebelión fue un golpe significativo para la autoridad del rey y demostró la profundidad del descontento. La necesidad del rey de recaudar fondos para reprimir la rebelión escocesa lo obligó a convocar al Parlamento en 1640. Este fue un momento crucial, ya que el Parlamento vio una oportunidad para reafirmar su poder. Esto marcó un punto de inflexión en el creciente conflicto entre el rey y el Parlamento. La relación entre ambos se volvió cada vez más tensa y conflictiva. El Parlamento recién convocado, conocido como el Parlamento Largo, demostró ser aún más resistente a las demandas del rey que sus predecesores. Los miembros del Parlamento Largo estaban decididos a limitar el poder del rey de manera significativa. El Parlamento Largo aprobó una serie de medidas destinadas a frenar el poder del rey, incluida la abolición de la Cámara Estrellada y la acusación del arzobispo Laud. Estas acciones fueron vistas como una defensa de las libertades tradicionales inglesas. Estas acciones profundizaron aún más la división entre el rey y el Parlamento. La desconfianza y la hostilidad crecieron, haciendo que la reconciliación fuera cada vez más difícil. A medida que las tensiones alcanzaron un punto crítico, ambos bandos comenzaron a prepararse para la guerra. La posibilidad de un conflicto armado se volvió inevitable. El reclutamiento de ejércitos, tanto por el rey como por el Parlamento, marcó el descenso a un conflicto abierto. Ambos lados se prepararon para una lucha prolongada y sangrienta. La nación estaba dividida al borde de una sangrienta guerra civil que remodelaría el panorama político de Inglaterra. Este conflicto no solo cambiaría el destino de la monarquía, sino que también tendría un impacto duradero en la historia de Inglaterra. El genio militar de Cromwell fue fundamental en la creación del nuevo ejército modelo, una fuerza que resultaría decisiva en la guerra civil inglesa. Su visión y liderazgo transformaron el curso de la historia. Reconociendo las deficiencias de las fuerzas parlamentarias existentes, Cromwell abogó por un ejército profesional y disciplinado basado en el mérito en lugar de la posición social. Este enfoque innovador fue revolucionario para su tiempo. Esta visión renovadora, una desviación de la dependencia tradicional del liderazgo aristocrático, transformó al ejército parlamentario en una fuerza de combate formidable.
La estructura y organización del ejército fueron meticulosamente diseñadas para maximizar la eficiencia y la efectividad en el campo de batalla. Inculcó en sus tropas un fuerte sentido de propósito y disciplina, arraigado en su propia profunda fe puritana. Esta fe no solo unió a los soldados, sino que también les dio una razón para luchar con fervor y determinación. El énfasis de Cromwell en la meritocracia, promoviendo oficiales en función de la capacidad en lugar de las conexiones sociales, fomentó un sentido de unidad y propósito dentro de las filas. Los soldados se sentían valorados y motivados para dar lo mejor de sí mismos. Esto contrastaba marcadamente con el ejército realista, que a menudo dependía de oficiales aristocráticos que carecían de la experiencia y la dedicación de sus homólogos parlamentarios. La diferencia en la moral y la competencia era evidente en cada enfrentamiento. El entrenamiento y la organización superiores del nuevo ejército modelo, junto con su moral inquebrantable, lo convirtieron en una fuerza formidable en el campo de batalla. La preparación rigurosa y la cohesión del grupo fueron claves para su éxito. El liderazgo de Cromwell jugó un papel crucial en la formación del espíritu de lucha del nuevo ejército modelo. Su capacidad para inspirar y dirigir a sus hombres fue fundamental para su éxito. Sus profundas convicciones religiosas imbuyeron a sus soldados con un sentido de propósito divino, creyendo que estaban luchando la batalla de Dios contra la tiranía. Esta creencia les dio una fuerza adicional en momentos de adversidad. La eficacia del nuevo ejército modelo fue evidente en su serie de victorias contra las fuerzas realistas. Cada victoria reforzaba la moral y la confianza de los soldados en su causa y en su liderazgo. En definitiva, el éxito del nuevo ejército modelo sentó las bases para la victoria final del Parlamento en la Guerra Civil, allanando el camino para el ascenso al poder de Cromwell.